estás? Yo soy Nancy Burelo y te doy la más cordial bienvenida a una sesión más de Terapia de Corazón. Hoy es miércoles 21 de febrero del 2024, por si igual que yo andan medio perdidos con las fechas, entonces 21 de febrero. Saludo a mi sobrino George, que hoy es su cumpleaños hasta Veracruz, ya 17 años. ¿Cómo pasa la vida, de veras? 17 añotes. No me voy a pasar a presentar a mi invitado sin antes saludar a toda la gente que nos escucha a través de las frecuencias de Despierta Cancún en el 106.5 FM, también Isla Mujeres y Puerto Morelos, en el 104.3 FM, hasta Playa del Carmen y Cozumel. Tenemos el 103.5 FM a toda la gente que está en Tulum, saludos, y por supuesto en el 107.9 hasta Chetumal, York. Abrazos también hasta Bacalar y bienvenidos a Terapia de Corazón. Si vas manejando, por favor hazlo con mucha precaución porque la ciudad pues sí está un poquito caótica con tanto avance, ¿no?, que estamos teniendo en la infraestructura, en las obras de nuestra hermosa ciudad. Y por supuesto el anuncio parroquial de todos los días: usa tus direccionales y tus luces intermitentes sabiamente. Existen en tu auto por una razón, no es nada más porque suene tic, tic, cuando das vuelta o cuando quieres aventar el coche a alguien. Úsala sabiamente. Muy bien. Terapia de Corazón, el día de hoy se viste de gala. Se viste de gala porque tenemos un súper invitado que aprecio mucho y que siempre ha estado ahí al pie de cañón para apoyar el proyecto y además mis achaques. Es un médico muy especial de Terapia de Corazón, Raúl Hernández, que es urgenciólogo. ¿Cómo estás, mi Raúl? Hola, Nancy, buenas tardes a todos los radioescuchas. Exactamente, y televidentes. Y televidentes de Terapia de Corazón. Un honor estar aquí en tu programa nuevamente. Muchísimas gracias por invitarme, por compartir, por la confianza de esto. Y aquí estamos otra vez para hablar un poquito de las urgencias, de lo interesante de las urgencias. Eso. Todos nosotros, achacosos, accidentados, enfermos, que en algún momento necesitamos ser atendidos de emergencia, acudimos a un hospital, ya sea público o privado, al área de urgencias. Vamos a irnos un pasito atrás porque Raúl ya estuvo con nosotros hace unos meses, cuando estábamos todavía en formato de radio, sí, y ya nos había dado como que la información general de lo que sucede y lo que se hace en el área de urgencias. Pero, ¿qué te parece si para aquel despistado o despistada que todavía no ha escuchado ese episodio que está en YouTube, en el canal de Terapia de Corazón, nos puedes poner en contexto? ¿Qué es un urgenciólogo? Sí, claro que sí, Nancy. El médico especialista en el área de urgencias es un médico que está entrenado en diversas especialidades. Estamos formados para atender situaciones de urgencia de la mayoría de especialidades, tanto médicas como quirúrgicas. A esto me refiero y engloba a todos los grupos de edad, que en algunas especialidades están hechas solo para algún sexo. Por ejemplo, los ginecólogos solo ven las pacientes femeninas, los urólogos masculinos, pediatras, el rango de edades en pediatría, los geriatras o internistas solo ven adultos, el área quirúrgica como son otorrinos, cirujanos, todo el área que es quirúrgica ve todo ese tipo de pacientes. Entonces todas estas especialidades y algunas otras, el médico urgenciólogo está entrenado para atender situaciones críticas o agudas de este tipo de padecimientos o áreas, pacientes que sufren esta enfermedad y en la mayoría de hospitales estas especialidades no cuentan con una infraestructura como para que uno quisiera, ¿no? O que en el momento en el que te enfermes, te vea el mejor especialista de la ciudad, claro, y el más capacitado. Claro. Pero pues desafortunadamente en los hospitales la atención no es 24/7 para estas áreas. La especialidad de urgencias se hizo con ese fin, de que en el caso de que no hubiera un cardiólogo las 24 horas, no hubiera un cirujano, un traumatólogo, un ginecólogo en el hospital en el que te estás atendiendo, nosotros podamos resolver la situación o dar oportunidad a que el paciente no se complique, estabilizar, y llegue a tener una atención posterior con estas especialidades o un seguimiento. Entonces ese es el rol de nosotros en la atención. Súper rol.
Sí, como personal de salud. Entonces, si llegara a ocurrir de que a las 5 de la mañana o a las 4 de la mañana me estoy infartando y llego a un servicio de urgencias, el médico especialista de urgencias está entrenado para determinar o dar la atención inicial en lo que se hacen todos los procesos para que la siguiente especialidad retome el caso o le dé seguimiento o resolución de la misma. Está súper interesante y además qué labor titánica hacen en el área de urgencias por todo lo que se presenta, que lo vamos a ir platicando a lo largo del programa. Pero también quisiera poner en contexto que el urgenciólogo, el especialista en urgencias, ya es una especialidad como tal, que es relativamente nueva, nos habías platicado. Sí, después del sismo del 85 en México empezó a retomarse esto como una necesidad de las instituciones para mejorar la atención, para estandarizar la atención, claro, que sigamos protocolos de urgencias por especialistas de urgencias. Entonces, a partir de ahí, a nivel internacional, como lo platicamos en los otros programas, ya desde los 60, 70 en Estados Unidos, en Australia, en otros países, también se empezó a ver la necesidad del urgenciólogo porque la demanda en la atención en urgencias iba en incremento, sí, y la saturación de los servicios, la escasez de personal, la falta de entrenamiento hacen que la atención en urgencias no tenga una calidad o una resolución adecuada. Claro. Entonces, por eso fue que se promovió la especialidad. Sí. Y entonces, antes del 85, de 1985, si alguien iba al área de urgencias, ¿quién atendía? Había médicos de todas las ramas que por alguna situación les tocaba estar atendiendo ahí. Te podía estar atendiendo un neurocirujano, un infarto, un psiquiatra, una situación de alergia, bronquitis, un pediatra, alguna situación que era quirúrgica, era muy abierta, pues, o un médico general también que no estaba entrenado. A lo mejor con el paso del tiempo los médicos generales también ya se han interesado un poquito más en capacitarse en el área de urgencias, porque no es cómodo el estar en un área de urgencias. Tienes que tener una formación, un carácter, un conocimiento y además te tiene que gustar, sí, porque supuesto. Es una atención muy difícil. El paciente no es igual que estar en el consultorio, llegar todo planeado, todo bonito, sí, todo tranquilo. No me imagino lo catastrófico que puede ser. Entonces, bueno, ya estamos en contexto. Todos tenemos la misma información para entender de aquí en adelante lo que vamos a platicar del entorno de urgencias, y déjenos sus comentarios a través de las redes sociales de Terapia de Corazón y Despierta TV. Recuerden que estamos en vivo, también nos pueden ver nuestras hermosas caritas a través del Facebook de Despierta TV y Terapia de Corazón, y más tarde en las redes sociales de Terapia de Corazón. Entonces, el área de urgencias, ustedes imagínense lo caótico que puede ser, al grado de que en México, a raíz de un evento tan fuerte que fue el sismo de 1985, se dieron cuenta la necesidad de tener al personal médico adecuado para tratar urgencias. ¿Qué es una urgencia? Una urgencia es una situación que va a cambiar el estado fisiológico funcional del paciente. Esto me refiero que hay alguna enfermedad o alguna situación que en forma aguda o a veces de manera crónica, que el paciente ya viene padeciendo, pero hay un deterioro agudo o una situación que cambia y que pone en peligro al paciente, la vida del paciente, algún órgano o alguna función de esto. Y es una situación que puede estar acompañada de dolor, de molestias, de algunos cambios en la conducta, algún cambio en tu cuerpo que te llega a causar dolor, disconfort, y te lleva al servicio de urgencias. Pues ya nosotros, cada uno sabemos más o menos algunas situaciones del área de urgencias que te llevan a solicitar atención en el área de urgencias. Sí. Un accidente, una fractura, una herida, no sé, un dolor que no se quita, que es raro. Esas situaciones es todo al extremo, por decirlo así, sí, ¿no? Que te lleve, que si no es atendido oportunamente puede dejar una secuela o puede llevar al paciente hasta la muerte, desafortunadamente. Ay, qué fuerte. Antes de entrar al aire estábamos platicando del enfoque que vamos a tener el día de hoy con el tema de urgencias.
la capacidad de responder, ¿no? de los médicos urgenciólogos, del personal, ¿no? Porque digo, no solamente son los médicos, hay enfermeras, enfermeros, inclusive imagino que tienen muchos pasantes, ¿o cómo se les llama aquí? Sí, hay pasantes, hay médicos en formación, médicos internos en formación, médicos residentes de la misma especialidad, en urgencias también entra la trabajadora social, algún asistente médica, si es un área pública pues o institucional. Ya en algunos privados estas figuras las sustituyen otras personas, pero en general son el equipo que nos apoya, los camilleros, claro, todo el equipo de rayos X, sí es un equipo amplio el que se necesita para atender. Y siempre hay que trabajar pues en equipo. Claro, porque si nos ponemos a pensar lo que sucede en un área de urgencias, viene desde la persona con una enfermedad crónica, viene a lo mejor accidentes. Lamentablemente esta semana se han suscitado varios accidentes, pero hubo 2 en particular que llamaron mucho a los medios de comunicación en la carretera, Playa del Carmen, Cancún, creo que era Tulum, Playa del Carmen, pero bueno, sí. El caso es que en esa carretera, ojo, por eso siempre les digo, manejen con precaución, pero esa carretera como que es muy sencilla de andar y la gente se confía, ¿no? Sí. Entonces imagínense que tienes un accidente en el que tienen que atender a muchas personas, pero de por sí hay gente que a lo mejor tiene un padecimiento. El nivel de respuesta, de reacción que tienen ustedes, imagino que depende de un protocolo. Cuando una persona llega a urgencias, ¿qué sucede? ¿Cuál es el protocolo? ¿Cómo lo atienden ustedes? Porque también la finalidad de hoy es que entendamos lo que sucede para que el día de mañana, toco madera, que les toque ir a urgencias, quizá estén un poquito más familiarizados con lo que está pasando, porque me imagino que tienes gente desesperada, que quiere información en el momento y que quiere una respuesta, y a veces no es tan sencillo como eso. Pero a ver, ¿me nos podrías ir contando paso a paso cómo se da el tema de urgencias? Sí, claro que sí, Nancy. Justo el abordaje que planeaba mencionar ahorita. Venga. Es toda esa situación que tú comentas, que el área de urgencias se ve modificada por diversas circunstancias o diversos factores. Pueden ser factores sociales, factores humanos, factores políticos, por estados pues de comorbilidad o de estacional, por ejemplo. A esto me refiero, si hay un concierto, puede haber accidentes por un concierto. Si hay reparaciones en la carretera, puede haber más accidentes. Que si ya llovió, va a haber más caídas. Que si que si es año nuevo o borrachos accidentados, ¿no? Hay mayor accidentes, claro, asociados al alcohol. Importa. Entonces, todo este tipo de situaciones hacen que el servicio de urgencias se modifique. Si hay un accidente como el que mencionaste de múltiples víctimas, entonces los procesos de urgencias también cambian. No es lo mismo la atención de un desastre a la atención habitual o la demanda de claro, situaciones habituales. Tenemos que estar siguiendo protocolos, así como lo comentas, de acuerdo a la demanda. No es lo mismo un paciente que llega en ambulancia con una situación grave que si no se le atiende en minutos puede llegar a fallecer o a presentar complicaciones que ya no van a tener un mejor pronóstico a pacientes que pueden esperar algún tiempo ahí en el área de urgencias. Aparte de estos protocolos se llama triage, que es la categorización de la urgencia o de la atención en el área de urgencia, y si es por 5 colores. Estos colores es por prioridad y se va determinando de acuerdo a la causa que llevó al paciente al área de urgencias, porque cuál es el motivo de que vienes. No es lo mismo que vengas por una herida de arma de fuego, un balazo, claro, que te hayas machucado el dedo con una puerta, que ya tengas dolor de cabeza de 3 meses, o sea, todo esto es variable, ¿no? Sí. Se determina entonces el color de acuerdo a la demanda, la causa, de acuerdo a los signos vitales, que el paciente tenga alteración en los signos vitales, eso también lo encasilla o lo determina hacia qué prioridad de atención vamos a tener ahí con el paciente, ¿sí? Ya después la atención se puede recategorizar al momento de que el paciente hace un interrogatorio y pregunta antecedentes de las enfermedades del paciente, factores asociados hacia la causa por la que la llevó. Si el paciente, por ejemplo, tiene dificultad respiratoria pero es asmático, ahí cambia un poquito la atención. Claro. Entonces, el reto de todo esto en la atención de urgencias es que tienes que actuar en minutos.
el tiempo es valioso para las personas, a la gente le molesta esperar y a veces la falta de empatía de todo el entorno es lo que genera un poquito de barreras en la atención. Esos son otros factores que pensaba pues platicar un poquito más adelante. Sí. Y cómo le explicas al paciente que nunca ha ido a urgencias cuáles son los procesos. Ahorita yo me estoy tomando algunos minutos para platicarte todo esto, pero imagínate que el paciente llega y yo como médico personal tengo una serie de pacientes esperando o que estoy atendiendo al mismo tiempo y me tengo que tomar minutos para educar al paciente y que me entienda de cuál es el proceso de atención en urgencias. Por supuesto. Eso es lo difícil también, porque a veces no tenemos el tiempo, o atendemos a los pacientes o educamos, y eso es lo que nos genera los sentimientos pues de frustración, de enojo, de pues sí, es que hay que entender que son seres humanos. Sí. Yo creo que ahí pasa, creo que urgencias es un buen ejemplo de cómo tienen que coexistir tal cual la urgencia, el sentido de urgencia de las personas que necesitan atención y el sentido de urgencia de los médicos, que es diferente. Quizá para el paciente es atiéndanme a mí, aunque no sé, me corté el brazo en lugar de al señor que viene con un machetazo, ¿no? Porque el sentido de urgencia finalmente cambia de acuerdo a en dónde estás parado, el contexto que decíamos, ¿no? Y está súper interesante también hablar de cómo necesitamos humanizar a los médicos. Los médicos son seres humanos que tienen sentimientos, que tienen problemas, pero en este caso, además en urgencia, tienen que tomar decisiones que pueden salvar vidas en segundos. Entonces, vamos a ir a un corte. Vamos a ir a un corte para yo también poner en orden mis ideas, porque tengo tanto que quiero preguntarle a Raúl y tan poco tiempo que hay que ordenarlo. Entonces, no se muevan de donde están, porque vamos a regresar con más en Terapia de Corazón. Recuerden que estoy con el doctor Raúl Hernández, que es urgenciólogo. No te vayas, ahorita regresamos. No te vayas, nos queda mucho por platicar. Sigue escuchando Terapia de Corazón. Terapia de Corazón. Despierta Quintana Roo Multimedios. Somos una casa productora multimediática, realizando streaming. Estamos de regreso, listos para seguir resolviendo tus dudas. Continúa escuchando Terapia de Corazón. Terapia de Corazón. Estoy hablando con el doctor Raúl Hernández, que es urgenciólogo, y la verdad que si te perdiste el primer bloque, te invito a que nos busques en las redes sociales de Despierta TV y de Terapia de Corazón, porque está muy interesante todo lo que nos ha comentado que sucede en el área de urgencias, que muchas veces no sabemos de qué va, y vamos a urgencias porque a lo mejor algo menor, ¿no? Hay que mucho dolor de cabeza o que si una diarreía por ahí. Un dolorcito de muela. Un dolorcito de muela, pero lo que hay detrás y a la presión que están sometidos todo el personal médico que se encuentra en urgencias está cañón. Les hago un resumen. Urgenciólogo ya es una especialidad que a raíz del terremoto de 1985 en México, sobre todo, pues ya se dio como una especialidad, que es saber un poco de todo, de todas las especialidades, pero sobre todo cómo llevarlas al extremo. El peor escenario dentro de las especialidades, si lo quieren entender así, es como yo lo entiendo, ¿ok? Y bueno, estamos hablando con Raúl de las reacciones, de las emociones, todo lo que se mueve en el área de urgencias. Entonces, me platicabas que te gustaría mucho tocar el punto precisamente de todo el tema emocional, lo que sucede en el área de urgencia. ¿Por dónde quieres irte ahí para que la gente ubique, conozca y empatice más? Porque creo que eso nos hace mucha falta. Sí. Como lo comentabas, Nancy, es importante humanizar las figuras, tanto de la contraparte, yo como personal de salud, claro, la persona de enfermería, de la misma, de los mostradores, que son las primeras personas que a veces nos reciben, camilleros, todo ese personal, es importante ver la parte humana de ellos, sí, y también nosotros por la rutina a veces y por no involucrarnos mucho emocionalmente,
no tomamos tanto en cuenta la situación emocional o psicológica del paciente y de los familiares. Y es importante que lo retomemos porque es una parte de atención al paciente, no lo podemos ver nada más. Yo te veo tu urgencia, pero no me importa cómo te estés sintiendo, no me importa todo lo que tengas en tu cabeza, y eso yo creo que también a veces hay que detenernos para hacer un poco de conciencia. Sí. Quisiéramos mejorar la atención, quisiéramos ser más cálidos a veces en el área de urgencias, pero el flujo o las circunstancias a veces no permiten hacerlo. Entonces, sí retomar eso. Cuando el paciente llega, a veces llega por dolor, llega por angustia, llega porque no sabe qué le está pasando y quiere una atención y quiere una respuesta rápida, quiere una atención que yo quiero saber qué me está pasando y quiero descartar que no me voy a morir en el siguiente momento. Entonces, y el personal de atención de urgencias pues tiene todo el día a veces cansado, que no ha comido, que no ha ido ni al baño a veces a hacer las necesidades básicas por la saturación o la demanda de los pacientes. A veces tienes dolor de cabeza, a veces te sientes, te hicieron enojar un paciente previo, te hizo sentirte mal, te ofendió. A veces hay ocasiones en las que el personal te ofende y son situaciones pues que van modificando la atención. Igual, por ejemplo, tú llegas a un restaurante, si un mesero te hace mala cara, puedes tú tener el mejor alimento, la mejor comida en cuanto a calidad, en cuanto a preparación, pero si ya te hicieron mala cara en la entrada, la hostess, si ya te hizo mala cara el mesero, eso no te sabe igual, o tienes un ambiente en el que no estás disfrutando el alimento, entonces esa calidad de la atención es percibida por el familiar o por el paciente como que no es una buena atención. Sí. Entonces todo esto va modificando pues lo que es las emociones, se va generando emociones y reacciones. Se genera angustia, se genera enojo, a veces queremos una información amplia, que te digo, a veces estamos limitados porque no podemos dar explicaciones cuando nos tomamos el tiempo, o a veces hay demasiado ruido o la persona está en una situación de negación, de que le dice, ¿sabes qué? Tu papá, tu familiar, tu hermano o tú estás muy mal, necesitas quedarte a atenderte, puede ser algo grave. Uh-huh. Y el paciente empieza en un estado de negación. Vienen a esa persona toda una serie de emociones de que si tiene que ir a trabajar, la responsabilidad si tiene familiares, si está solo, si no tiene con quién venga a apoyarlo, el miedo. Y por el otro lado, el médico también tiene que tomar todas estas características, considerarlas en minutos, saber que la información que le estamos transmitiendo al paciente le está llegando, que la está entendiendo, que lo estamos haciendo en una forma humana, porque a veces damos algunas noticias malas de diagnósticos y lo abordamos en una forma fría, y eso también pues el paciente genera una reacción y no imaginamos qué reacciones vaya a tener el familiar o el paciente hasta el momento. Hay pacientes que reaccionan poniéndose tristes, llorando, que se ponen con un llanto incontrolable, a veces te empiezan a gritar tratando de buscar culpables, que nosotros somos los culpables. Entonces son una serie de emociones que sí es difícil contener ahí. Me imagino. Y igual a veces con el enfermero, que si al momento de canalizar no le atina a la vena, que le tiene que dar múltiples punciones. Me pasó hace poco y yo con toda la paciencia del mundo, tú dale mi amor, tú puedes. Que a veces al momento de que nos movilizan los camilleros, los paramédicos, nos lastiman y nos generan dolor, y a veces hasta te golpea el paciente como reacción. Sí. Y no es por forma que ellos lo quieran hacer, pero es una reacción, y eso también genera como por parte del personal el que nosotros la atendemos ya diferente. Un paciente que me agredió, un paciente que no quiere ser atendido, que no coopera, eso también hace una barrera para que yo continúe mi atención con una mejor. Sí, es que estás hablando de un sinfín de cosas que pueden mermar en este caso la atención, pero fíjense todo lo que nos dijo: emociones, reacciones, el sentido de urgencia de todos. Ustedes imagínense, lo han visto en películas, en series. Yo le estaba diciendo a Raúl hace ratito, ya retomé Grey's Anatomy para sufrir cuando se me muere mi Derek Shepard. Pero fuera de broma,
uno lo ve en la televisión y dice, ay, seguramente lo exageran. E incluso me comenta Raúl que es peor de lo que vemos. Ahora imagínense lo que siente el médico, el enfermero, la enfermera, cuando está en ese rush, no sé cuántas horas en el día, y todavía tiene en un momento dado que dar malas noticias y lidiar con pacientes y cómo conecta la emoción, y quiero tener la mejor atención, pero también urgencia, el sentido de urgencia está todo el tiempo. Entonces, por ejemplo, tú, ¿cómo le haces para mantenerte en tu zen? Que me imagino que te ha pasado que ya la mesa todo y quiero tirar todo a la basura, pero ya llevas varios años trabajando. ¿Cómo ha sido ese proceso de precisamente llegar a lo que estás diciendo, buscar una mejor atención a través de humanizar la situación y de alguna manera manejar mejor las emociones? Sí, ha costado mucho trabajo y más como urgenciólogo. Sí. Como médico, a veces dejamos de lado este tipo de situaciones, las emociones que sentimos. Sí, resuelvo y ya. Para que no afecte pues también la atención del paciente, que yo no me voy a poner a llorar, no me voy a enojar o no voy a generar mayor violencia o agresión por parte del paciente. A veces te tienes que evitar comentarios inapropiados, comentarios sarcásticos, también el lenguaje, cuidar mucho el lenguaje. Tenemos que hablarle a los pacientes o a los familiares con lenguaje sencillo. El médico tiende a usar a veces lenguaje como que yo estoy elevado y te voy a hablar aquí, si entiendes bueno, y si no, no. Y si no, googlealo, ¿no? Todo eso de manejar un poco de sencillez, humildad también y empatía para que el paciente y el familiar entienda la situación de gravedad y nos ayude en el proceso de la atención. Eso es lo que te genera el reto. No es nada fácil, hay días como todo, así como lo comentas, somos humanos, hay días que estoy más cansado que otros días, hay días que también nosotros tenemos nuestra problemática personal, sí, entonces, y sí es difícil a veces dejarlo de lado, que en la puerta pues del hospital, claro que la mayoría lo hacemos, y también tiene que ver la madurez profesional. Llegas a un punto en el que prefieres llevar la atención o el proceso de atención en urgencias de una forma que no genere más incomodidad, que no genere más esa violencia verbal que a veces se da, sí. y que interrumpe el proceso de atención entre el paciente. Si yo estoy enojado, si el paciente no me tiene confianza, igual, claro. O si el paciente se está poniendo en tus manos también, y el que tú le permitas a alguien que te explore, que interrogue o que sepa datos muy sensibles tuyos de información, eso tienes que generar un cierto grado de confianza al paciente. No debe ser nada fácil. No, todo eso es pues aspectos que uno conforme pasa el tiempo los vas ganando. En cuanto a lo que comentas, hay algunos protocolos que por eso me interesó el hablar de emociones y reacciones, que nosotros en urgencias ya tenemos bien estandarizado y establecido los protocolos de atención de acuerdo al padecimiento. Si tú tienes un dolor abdominal, seguimos un protocolo para descartar apéndice, descartar alguna situación. Si llegas por bronquitis, si llegas por dolor del pecho, para descartar infarto, esos procesos ya están bien hechos. Lo que sí quedaría como reto o retomarlo es de que se generen procesos para eso, para contener las reacciones o entrenar al personal para que sepa cómo ayudar o cómo reaccionar y contener la situación. ¿Sí? A nivel emocional. A nivel emocional, principalmente para dar malas noticias con los pacientes. Eso. Porque son en cuestión de minutos, estás en la calle haciendo una actividad, ya te pasa un accidente, ya cambió tu vida y resulta que llegas y te dicen que tu familiar está muy grave y que ya su condición va a ser diferente de ahí en adelante. Entonces, el que cambie todo eso, sí es importante que sigamos protocolos porque las reacciones de la gente son más violentas. Hay ocasiones en las que hemos llegado a ser agredidos verbalmente, pero a veces hasta físicamente, y los vemos en los videos que se viralizan, de que llegan y levantan sillas, quebran cristales, golpean al personal de atención, y todo eso también no nada más afecta en ese momento a esos, a los que están involucrados, sino a la gente que está ahí atendiendo,
exponiéndose a los demás pacientes, a los demás familiares, todo eso afecta y es importante por eso pues seguir protocolos para eso, que sería que las autoridades tomen cartas en el asunto para capacitarnos, para generar un poco de atención por si el médico se siente deprimido, si ya tiene un estado de el burnout, que es un síndrome, claro, el síndrome de burnout, que el paciente ya está en un estado de burnout. Entonces, situaciones que sí ameritan atención, claro. Pues, porque sí, está miren, difícil. Está muy difícil la situación. Yo me acuerdo que, antes de irnos al corte, les cuento, o les recuerdo para los que no saben, que Terapia de Corazón precisamente inició en la pandemia, primero para tratar de ser un lugar en el que personal dedicado a la salud mental, psiquiatras, psicólogos, psicoterapeutas, brindaran espacios gratuitos, obviamente en línea, precisamente a personal de salud, porque obviamente los que están en primera fila recibiendo en urgencias a gente con síntomas de COVID, pues era la gente de urgencias, obviamente, y no teníamos en ese entonces información de absolutamente nada. Entonces hubo gente con la que platiqué, Raúl, Selene, saludos, que me decían, es que no, o sea, no sabemos ni qué, ¿no? Estamos aquí dándolo todo, pero no sabemos qué va a pasar el día de mañana, y a nivel emocional, el caso de COVID fue algo bien fuerte. Pero bueno, vámonos a un corte, ya para regresar al cierre de Terapia de Corazón y seguir platicando de todo lo que sucede en el área de urgencias de un hospital. No te muevas, regresamos con más. No te vayas, nos queda mucho por platicar. Ya regresamos a Terapia de Corazón en este último bloque para seguir hablando sobre urgencias médicas o lo que sucede en el área de urgencias. Yo soy Nancy Burelo y estoy muy bien acompañada por el doctor Raúl Hernández, que es urgenciólogo. Perdón, francés. Francés. O a lo mejor me está dando algo, revísame, ¿no? La hipocondriaca. Ya estamos más relajaditos, pero la verdad es que sí, el tema ha sido bastante interesante. Hablar de lo que sucede en urgencias, el tratar de humanizar a los doctores, a los enfermeros, enfermeras, a toda la gente que atiende el área de urgencias, que decíamos, sí. ¿No? Todo es sentido de urgente, tanto para el paciente como para el personal médico, todo es urgente, todo es para allá. Entonces, vamos a platicar, Raúl. Me gustaría dejar este mensaje para toda la gente que nos está escuchando, nos está viendo, de la importancia de la prevención, porque muchos acuden a urgencias porque ya no pueden más y a lo mejor llevan meses con algunos síntomas, algunos dolores, y tal cual llegar a urgencias es porque ya no puedo más, ¿no? Digo, sí. Yo soy bien llorona y a mí me encanta ir al doctor, la verdad. Entonces yo con cualquier cosita, ahí estoy ya, ¿no? Checando a ver qué tengo. Pero hay mucha gente que no, que dice, no, se me pasa, o me automedico, etcétera. Entonces, ¿qué nos puedes comentar sobre la importancia de la prevención en enfermedades? Ahorita retomando eso de la prevención, como lo comentábamos, puedo ponerte un ejemplo. Venga. muy claro, que en esta temporada a veces nos da temperatura o fiebre, dolor de cabeza, y estamos acostumbrados a que pues es cualquier infeccioncita me va a dar y no sé qué, y el automedicarnos pues llega a enmascarar algunas ¿Estás oyendo, situaciones. mamá? Sí. De veras mi madre, pero bueno, ajá. Y el dile. Tardar en atendernos, eso es lo que tampoco está bien. Sí, usar el servicio de urgencias cuando estamos en una situación crítica de una manera consciente, pero atendernos oportunamente y no dejar que los síntomas o lo que está pasando la enfermedad avance. Ahorita con la temporada de dengue, sí hay pacientes que uno pensaría que el dengue no se puede complicar, pero sí hay dengue que llega a complicarse, y en esa temporada nos ha pasado que pacientes jóvenes y niños se enfermaron de dengue, y sí son casos graves que han avanzado, y pues un dengue tú dijeras con puro paracetamol, líquido, reposo 2-3 días, pero si no acudes a determinar si es un dengue que se puede complicar oportunamente, entonces ahí sería bueno hablar de dengue en un te terminas hospitalizado, terminas o hasta en terapia intensiva, que sí ha habido pacientes que han estado requiriendo terapia intensiva por dengue. Okay. Entonces sí es importante la prevención. A veces que diferimos el acudir porque no queremos dejar de trabajar, porque no tenemos dónde dejar a los niños, porque no encontramos un médico de confianza, un área.
todas estas situaciones hacen que no lleguemos a atendernos, Claro. o a veces hasta andamos buscando en Google, a ver, me está pasando sí, ya esto, me dio todo lo y que me sale en Google automedico, es cáncer, cuidado. me automedico y ya, ¿no? Ya Ya con eso resuelvo la salimos. situación. Sí, dices Esa algo es bien una cierto. es una situación que Sí. también cambia pues la Ay, atención sí, y en el llamado a las urgencias. empresas también, ¿no? Somos seres humanos, nos vamos a enfermar en algún punto, y eso de que tienes que irte ahí casi arrastrando porque me van a descontar el día o porque Eso, mi jefe... eso es otra situación Hombre, social humanice. o económica Sí. que tiene mucho que ver acá. Con el tema de no prevenir. urgencias. Digo, afortunadamente ya hay diferentes instancias o lugares más bien en donde pueden acudir a una consulta médica, hay farmacias, Sí. bueno, qué bueno que se están dando estos lugares que, pues al final de cuentas es prevención, ¿no? La búsqueda Sí. es pues tratar de que no pase, ¿no? De ese resfriado, de esa De esa gripa, situación. de esa situación que puede ser algo de una semana a 15 días, ¿no? Y que no se empeore. Sí, retomando, perdón, Venga, Nancy, venga, para venga. regresarme a algo que sí quisiera comentar. Dale. En cuanto a las barreras de atención, algo que yo lo he vivido y es algo muy incómodo, es el que nosotros nos dirijamos, tanto el médico o el paciente o el familiar, nos comuniquemos con un lenguaje inapropiado, utilicemos sarcasmos. Uf. Cuando tú usas un sarcasmo, tanto de las dos partes, eso ya genera Sí, algo negativo, sí, ¿no? en el ambiente y cambia. Y lo que sí hemos estado viviendo es el acoso de los familiares o del paciente por todo subirlo en redes. Entonces, al momento Sí. de que te estoy atendiendo, quiero grabarte de todo lo que me estás diciendo, quiero tomarte fotografías, quiero Tratar de evidenciar todo, evidenciar ¿no? todo con herramientas, y eso genera una presión extra a la que ya la tenemos y genera un ambiente más hostil, ¿no? Y hostil, un ambiente hostil. De por sí es hostil la atención en urgencias, y ya con esto lo aumentamos y hace que la atención cambia en cuanto a esa persona. Ya dices, esta persona está con esa actitud y no me voy a acercar o no voy a ayudar a una persona que me está violentando en esa forma, ¿sí? Ya. Entonces eso sí se me hacía importante mencionarlo. No, y nada está más, bien, ¿sí? está bien porque... si no- y además legalmente también no está permitido el que en algunas áreas estemos filmando o utilizando ok. estas herramientas, Eso es importante, ojo. los aspectos legales. Entendemos, repito, el sentido de urgencia, la situación, el miedo, la angustia, pero entendamos que el área de urgencias de un hospital tiene protocolos, tiene procesos, tiene personal calificado que tiene que seguir esos procesos y esos protocolos, y que muchas veces, bien dicen por ahí, el que no ayuda estorba. Entonces, Correcto. ojo, también entendamos que hay un proceso. Igual no te pueden hacer un diagnóstico en ese momento porque lo que necesitan es resolver la situación por la que estás en urgencias, pero que ya atiendan a una persona ya es lo importante, ¿no? Ya de ahí pues serán los procesos que se tengan que seguir, si se necesita otro especialista, etcétera, pero en urgencias es resolver y salvar vidas. Ahora, precisamente hablando de este sentido de urgencia, a veces la gente dice, yo podría hacer algo más si veo una situación de urgencia, ¿no? Si en mi casa sucede un accidente, quiero ayudar, quiero dar primeros auxilios. Creo que estamos en un muy buen momento. Ay, pensé que se había activado Siri, disculpen. Estamos en un muy buen momento del programa de que, Raúl, nos expliques la importancia de no meternos donde no debemos meternos. Y no me refiero a temas de chisme, que el chisme nos encanta, no. Me refiero a, en una situación de urgencia, podemos empeorar las cosas por querer ayudar. ¿Qué tomamos en cuenta ante una emergencia, ante un accidentado, ante un quemado? Si no tenemos una capacitación o un conocimiento de cómo atender a los pacientes o cómo dar primeros auxilios, sí es importante que no lo hagamos, porque sí podemos llegar a empeorar la situación, así como tú lo dices. Si tenemos el conocimiento, obviamente, de acuerdo al protocolo que hayamos estudiado, pues sí atenderlo. Lo que sí es interesante es el que la mayoría de instancias del área de urgencias está en pro de la educación y del entrenamiento
para lo que más nos impacta es cuando un paciente tiene un paro cardiorrespiratorio. Entonces, el que nosotros nos entrenemos para dar maniobras de resucitación cardiopulmonar, que sepamos, por ejemplo, el RCP básico, eso sí es algo importante. En la Cruz Roja dan capacitaciones, ¿verdad? Hay varias instancias, tanto públicas como privadas, en las que te puedes entrenar. Si eres, se llama entrenamiento para familiares y amigos, okay, en el área de reanimación. Ya si tú estás en un área de atención, si trabajas en un hotel, si trabajas en un área donde puede haber, sí deben de estar capacitados en una fábrica, en una escuela, en una escuela, en algún lugar donde están haciendo alguna remodelación, donde pueda haber algún accidente. Entonces, sí, los maestros, algunos maestros, profesores o personal del área de escuelas, de universidades, son capacitados para primeros auxilios y a veces en reanimación cardiopulmonar. Entonces, sí es importante que si no tenemos las herramientas para atender a un paciente con estas características, sí no metamos mano. Eso es mejor por los aspectos, más que nada por querer ayudar, y vamos a entorpecer toda la atención. Lo que sí, siempre hablar al número de emergencias para que tengamos el apoyo necesario. Sí, porque creo que pudiera llegar a pasar en situaciones del día a día, ¿no? En la casa, que si la persona que me ayuda con la limpieza, una quemadura, igual en casa, ¿no? O en la escuela se cayó alguien, lo quieres mover. Yo sé que muchas veces es el afán de ayudar, el afán de hacer algo por el prójimo, pero podemos empeorar las cosas. Entonces, si no tenemos la capacitación, no tenemos por qué acercarnos a tratar de mover, de ayudar o de nada. Pero sí hablar al 911, a la línea de urgencias, inclusive en algún accidente que la persona esté consciente, decirle tranquilo, tranquila, no te muevas, aquí estamos, ya viene la ambulancia, los médicos, etcétera, bueno, los paramédicos más bien. Más que tratar de moverlo, de ayudarlo, ¿qué te doy o qué te duele? No. Sí. El llamado es a ser conscientes de nuestras limitantes, y pues que un paramédico, un médico, un enfermero, pues están capacitados y están entrenados para primeros auxilios. Si no tenemos conocimiento de absolutamente nada de primeros auxilios, podemos entorpecer la labor de los paramédicos, correcto, de los doctores. Entonces, quería hacer paréntesis porque creo que sí es importante para que todos nosotros estemos conscientes. No le tenemos que jugar al superhéroe, no lo somos, no lo seremos. Para eso existe el personal adecuado. Ya para irnos hacia el cierre del programa, ¿nos puedes contar a lo mejor alguna anécdota que te haya marcado? A lo mejor que digas, uy, la primera vez que me pasó esto sí fue como un antes y un después en mi carrera, alguna situación que te gustaría que la gente sepa, para que entiendan también lo que uno sufre, lo que callan los urgenciólogos. Ay, le hubiera puesto lo que callan los urgenciólogos. Le hubiéramos puesto lo que callan los urgenciólogos. Bueno, ya haremos una. Sí, no, lo que callamos los urgenciólogos sí es mucha información. Sí hay aspectos muy, muy sensibles que llegamos a enterarnos de situaciones privadas a veces de los pacientes. Uy, el que tiene dos tanto familias. Sí. No, me imagino que te va a haber pasado. Eso pasa a veces muy frecuente aquí en Cancún. Ándale. Nombres. No es cierto, nombres no. Sí, son situaciones muy incómodas porque uno habla con el familiar y resulta que no es el familiar oficial y llega la otra persona o el hijo que no es de esa familia. Sí, hay diversas situaciones que nos ponen en jaque en cuanto a eso. Realmente pasa de todo, Nancy. Lo que vemos en los programas, las situaciones de los pacientes con heridas, que viene el paciente con una fuente sangrando, pacientes que llegan con heridas de cráneo, pacientes que llegan por alguna hemorragia gástrica, que están vomitando sangre, que están escupiendo sangre a veces. Eso pareciera pues muy dramático para la mayoría de las personas. Pero es tu día a día. Nosotros es el día a día, el que llega una persona fracturada con el hueso salido, una fractura expuesta, alguna situación de esas son las que más pudieran ser dramáticas para las personas, pero yo creo que siendo humanos sí hay situaciones en las que
impacta un poco más en las personas jóvenes, que sabes que tienes que dar un diagnóstico que al momento de que lo estás atendiendo identificas que hay una situación que no está bien y que el paciente ya va a tener un cambio en su vida, que una sospecha de cáncer, una sospecha de alguna enfermedad que no tiene cura. Todo eso yo creo que sí es algo que en el día a día te impacta. Los niños también, me imagino, ¿verdad? Sí, afortunadamente en el área donde yo estoy atiendo muy pocos niños. Okay. Y es una de las causas que yo elegí, una de las razones que yo elegí estar, porque sí genera más emociones el atender niños que están sufriendo, el atender, no. Tienes que tener una inteligencia emocional muy elevada. Sí. Y además porque el paciente, con lo que conlleva a sus familiares, demandan mucho. Los papás siempre están angustiados y es lógico, pues entendemos todo eso. Sí, exactamente. Sí, hay situaciones en las que nos genera eso. Pero bueno, ya casi nos vamos. Muy rápido, muy ¿Verdad rápido. que se pasa rápido? Hay que hacer otro programa. Ya me salieron como 30 temas ahorita que pensé hablar de enfermedades sin cura. Bueno, ahí vamos a buscar más. Pero bueno, ya para cerrar me voy con esta parte de humanizar lo que sucede en el área de urgencias. Que tomen en cuenta las personas que tienen que ir a urgencias, que lo que van a tratar de hacer los médicos ahí es resolver, salvar vidas, que muchas veces no van a poder explicarte de la A a la Z qué está sucediendo, más bien están salvando una vida en ese momento. Sobre todo eso, que entendamos que en el área de urgencias se están tratando de salvar vidas. Y el sentido de urgencia, repito, pues es en extremo. Y oye, Raúl, muchas gracias por venir. No, muchísimas gracias a ti, Nancy, otra vez por el espacio y por tocar temas sensibles, que creo que sí son importantes tanto para el profesional de la salud, el especialista, como para la población en general. Sí, que sepan más de lo que sucede. Se enteren o que nos detengamos a hacer conciencia en todos estos aspectos que nos pueden ayudar a que recibamos o mejor la atención en urgencias. Claro. Mejoremos. Y la última pregunta para cerrar, ¿qué lugar ocupa la salud mental en tu vida? Después del COVID, creo que adquirió un lugar más prioritario, una mayor prioridad, que sí se necesita atender, que sí necesitamos detenernos, hacer conciencia si algo en nuestro estado mental no está bien, atenderlo oportunamente, porque eso va a impactar directamente en el desarrollo profesional. Si yo estoy deprimido, si yo estoy ansioso, si yo tengo alguna situación mental que no me está que me está afectando en mi día a día y llega a afectar mi labor profesional, voy a afectar también al paciente. Claro. Entonces eso sí es importante, creo que sí ya lo debemos de retomar como profesionales y no hacerlo a un lado. Claro. Y exhortar a las autoridades también, en lo que decías en uno de los bloques, que se les ayude más al equipo de urgencias a tratar, ¿no?, de manera más humana a los pacientes a través de, no sé, sensibilizaciones, por decirlo de alguna manera, en el momento de dar noticias o malas, protocolos, o protocolos, generar protocolos para eso, para atender las emociones, pues, del personal y también cómo nosotros podemos contener las situaciones, claro, de las reacciones de los demás. Sí, súper interesante el programa de hoy. Muchas gracias, Raúl, por haber estado con nosotros. Como les comenté, él es médico, bueno, no es médico de urgencias, es urgenciólogo. Médico especialista de urgencias o urgenciólogo. Exacto, sí. O sea que si les urge, vayan con Raúl. Yo soy Nancy Burelo y te agradezco mucho que hayas estado con nosotros a través de las frecuencias de Despierta Cancún. Nos vemos, nos escuchamos este próximo viernes a través de Terapia de Corazón. Tu espacio de confianza ha llegado a su fin. Acompaña a Nancy Burelo en su próxima emisión de Terapia al Corazón. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Despierta Quintana Roo Multimedios. Somos una casa productora multimediática, realizando streaming y radio.
Como casa productora, ofrecemos servicios de renta de equipos. Estamos innovando la forma de ver y escuchar. En Despierta TV, somos como tú. Entra en nuestras redes sociales, dale like, comparte, suscríbete y activa las notificaciones. Despierta TV en YouTube, Facebook, X antes Twitter e Instagram.